Wow. Dios no deja de sorprendernos, amén. Nos podemos quedar ahí esta hermosa presencia, esta nube fuerte de la presencia de Dios, su Shekinah sobre cada uno de nosotros. ¿Y usted sabe por qué pasa eso? Porque cada uno de ustedes son portadores de su Santo Espíritu. Y cuando llegamos a la casa de Dios, la presencia nos abraza y se puede pasear libremente su Santo Espíritu. Él habita en medio de la alabanza de ese pueblo que siempre se sincera con Él. Así que sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana. Tenemos un mensaje de parte de Dios. De verdad que qué lindo es Dios, todo lo que hemos podido observar, todo lo que está haciendo el Departamento de Misiones y Alcance de nuestra iglesia. Y hoy Dios nos entrega una palabra bajo el título: Dios te ha mandado a llamar. Dile a tu vecino que tienes a tu lado, derecha, izquierda, al frente, atrás, y dile: Dios te ha mandado a llamar. ¿Cuántos creen que Dios nos ha mandado a llamar? En nuestra vida, desde que empezamos a tener uso de razón, siempre cuestionamos qué vamos a hacer. Desde pequeños siempre es una pregunta que muchos de nosotros siempre estamos cuestionando. Y siempre somos influenciados, inclusive por caricaturas, superhéroes, deportistas, atletas y hasta por nuestros padres. Vemos grandes deportistas referentes y siempre desde pequeño decíamos: yo quiero ser como él. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñito, me gustaban los supercampeones, la caricatura de los que juegan fútbol. Y yo decía: yo voy a ir a ese estadio cuando esté grande. Y yo no sabía que eran muñequitos. Siempre fui influenciado y quise ser futbolista y muchas cosas más. Y eso pasa con nosotros a diario. También me acuerdo que yo quise ser médico cirujano, doctor que operaba. Pues mi abuelo fue doctor en esa rama, en la medicina. Mis tíos, familiares, muchos están en la rama, en el gremio de la medicina. El problema es que cuando yo veo ciertos fluidos del cuerpo humano, me convierto también en otro paciente. Pregúntenle a mi esposa. Siempre que veo algo yo digo: bueno, hasta aquí llegó la cosa. Y siempre yo digo: bueno, Señor, tú solamente sabes lo que estás haciendo en mi vida. Todo esto se da porque aunque fuese mi deseo, Dios ya tenía un llamado para mi vida. Parte de ese llamado es estar con ustedes en esta hermosa mañana. Planes de bien dice que tiene el Señor con nosotros. Así que nada es en vano lo que Dios ha venido haciendo. Y nos pasa mucho de nosotros que estamos en los caminos del Señor, en los caminos de Dios. Nos ha pasado tantos años, probablemente no hemos escuchado o entendido el llamado de parte de Dios para nuestras vidas, con nuestras vidas. Probablemente muchos de nosotros hemos tenido el llamado, pero lo hemos dejado pues por falta de fuerzas, desalientos, por situaciones que no hemos podido con ellas. O probablemente nuestro llamado ha sido lastimado por terceros, por situaciones ajenas, por personas. Otros probablemente estamos a punto de dejar ese llamado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Probablemente ya estamos cansados, probablemente ya queremos rendirnos. Pero ¿sabe algo importante, mi amado hermano, en esta mañana? Que Dios te dice el día de hoy: hijo, hija, yo te he mandado a llamar. Y hoy es el principio de algo nuevo para tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy es el principio de una nueva temporada para tu vida. Este día viniste aquí, no fue en vano. No fue a ver lo que estamos haciendo, sino lo que Dios va a empezar a hacer con tu vida a partir del día de hoy. Un nuevo comenzar, un nuevo caminar conmigo, dice el Señor. Ahora bien, es importante, nosotros vemos que Dios nos ha mandado a llamar. Pero ¿qué es el llamado de Dios y por qué debemos de atender a ese llamado?
Y es importante recalcar de que el llamado de Dios es una invitación a hacer algo dentro de su plan. Está centrado en su propósito, en el propósito que Dios tiene contigo, el propósito que Dios tiene con tu vida. El propósito del llamado es para darnos sentido de existencia y para que los demás vengan a Cristo Jesús. Darle sentido a tu vida, que encuentres para qué te ha llamado Dios, para qué te ha escogido, para qué has pasado todo y para que las personas que te rodean, tu entorno, puedan llegar a los pies del Señor. Ese es el propósito del llamado para nuestra vida. Vamos a leer una hermosa historia en esta mañana que está en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10, y vamos a estar hablando sobre el llamamiento de Moisés. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice que entonces llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Puedes repetir conmigo: la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Repita conmigo: lo llamó Dios. Lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Repita: ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré. Repita conmigo: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. El contexto de lo que acabamos de leer es que Dios había visto la aflicción de su pueblo escogido, la aflicción de ellos que estaba en cautiverio con los egipcios por más de 400 años. Había oído el clamor, conocía sus angustias y quería liberarlos, llevarlos a la tierra prometida. Ahora, Dios había venido preparando a este gran siervo, a Moisés, para esta labor, porque él entendía de que era una labor muy complicada. Porque Dios sabía que su pueblo era un poquito complicado. Todos los padres conocen a sus hijos. Y Dios como padre conocía a su pueblo. Y Moisés sabía que como no era una tarea fácil, necesitaba a alguien como Moisés. Vemos cómo él lo llama por su nombre directamente. O sea, él conocía cada detalle de Moisés. Sabía sus andanzas, sus rutinas, todo. Eso nos muestra a nosotros que Dios siempre está al cuidado de sus hijos. ¿Cuánto lo creen? Dios siempre cuida de ti. Aunque no lo puedas escuchar, aunque no lo puedas ver, Él siempre tiene cuidado de ti en todo momento. Moisés, una característica de Moisés es que tenía un corazón muy especial. Un corazón pastoral. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y cuidar ovejas no es fácil. Sabemos que hay muchas necesidades
de los rebaños, y el corazón de esos pastores tienen que estar alineados con Dios para que Dios pueda mostrarle las necesidades de los rebaños, la solución a las necesidades. Y Dios conocía el corazón de Moisés. Era alguien muy sumiso y sabía que ese tipo de corazón era el perfecto para tratar con su pueblo, con el pueblo complicadito que tenía el Señor. Ya habían pasado más de 400 años. ¿Cuántas generaciones no habían pasado? Y por fin estaba escuchando la última generación. Escuchó el clamor de la última generación. Y sabía de que ese corazón era el corazón que necesitaba para poder llevar esta labor a cabo. Ahora bien, ya vimos el corazón de Moisés. La otra parte de este hermoso mensaje es que muchos comentaristas explican que la zarza ardiendo que vio Moisés, donde el ángel del Señor descendió en forma de fuego, dice que simboliza el corazón en llamas de Dios. Dicen que esa zarza ardiendo con ese fuego era el mismísimo corazón de Dios ardiendo por su pueblo, desesperación en angustia, lleno de amor, de misericordia, de gracia por todos. ¿Y sabe algo bonito sobre todo esto? Ese corazón Dios solo se lo muestra a los que son llamados. Si vemos, esto fue en una parte remota, una parte apartada, una parte en donde era desierta, en donde más nadie iba. Y en ese lugar es donde Dios permite que Moisés vea su corazón. Déjame decirte que Dios, ¿cuántos creen que Dios sigue mostrando ese corazón ardiendo por su pueblo? Dios sigue mostrando ese corazón ardiendo por sus hijos necesitados de Él. ¿Y sabe algo? Que Dios nos lo ha venido mostrando a usted, a mí, a todos nosotros. Todas las misiones, todas las obras sociales, los días de alcance, servicio que nosotros llevamos a cabo, el servicio que prestamos en los albergues, la limpieza de la iglesia, representan el clamor del pueblo de Dios que necesitan de Él. Los desamparados, los necesitados, los niños sin zapatos y un juguete, sin regalos, los que están perdidos en el alcohol, en los vicios, en las drogas, en las calles. El corazón de Dios está ardiendo por el clamor de ellos. No los vemos. Cuando nosotros salimos el último sábado de cada mes a día de alcance de evangelización en las calles, hemos tenido la oportunidad de ver tantas personas caminando y se paran, y cuando oramos por ellos solamente le decimos: mira, Dios te bendiga, que tengas un buen día. Inmediatamente ellos reconocen la necesidad de Dios, porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. Yo siempre le digo a los muchachos, esas ovejas son las que necesita que vuelvan a casa, papá. Muchos de ellos están probablemente diciendo, nos comentan, y también probablemente los que no paran, de que quieren salir, quieren dejar el alcoholismo, quieren dejar las drogas, quieren dejar la calle, quieren dejar las cosas que no le agradan a Dios, pero dicen necesito ayuda. Uno a veces a mí me dijo: yo quiero pero no puedo. Llorando, quebrantado. Alguien que vive en la calle me decía: yo quiero dejar la calle, yo quiero regresar a Dios, porque algún día en mi país yo conocí de Dios. Ese clamor Dios lo está escuchando, y por eso el corazón de Dios nos los está mostrando a través de todo lo que estamos haciendo. Y déjame decirte que Dios, la buena noticia es esta, de que Dios nos ha escogido a ti y a mí como los Moiséses de hoy en día para llegar a ese pueblo necesitado.
para poder ayudarlos, para librarlos, para sacarlos de la esclavitud que los tiene la sociedad, las calles, los vicios. Tú y yo somos esos Moiséses de hoy en día, déjame decirte. Dios ha confiado esta casa y le ha mostrado su corazón ardiendo por su pueblo. Por eso cuando hicimos esta gráfica, no solamente colocamos la zarza ardiendo, sino también el corazón de Dios. Dios te ha mandado a llamar fuente de vida. ¿Alguien lo cree? Ahora bien, para que este llamado de parte de Dios que Dios ha prometido pueda tomar vida, forma en nosotros, necesitamos tener 3 puntos muy claves, muy importantes en nuestra mente, para que todo esto pueda llevarse a cabo. Y son indicaciones, son prácticamente la dirección que debemos de seguir para que este llamado en nuestra vida pueda tomar sentido. Y es que número 1, tenemos que entender de que Dios mismo es quien nos llama. ¿Cuántos saben que Dios mismo es quien nos llama? Lo hizo con Moisés. Capítulo 3, versículo 4 dijo: y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Cuando un llamado viene de parte de Dios, no va a haber dudas, sino que vamos a sentir algo muy especial, que es el mejor indicativo del llamado de Dios, y es paz. Cuando la voz de Dios es tan fuerte en nuestras vidas, sabemos que viene directamente del Padre, porque escuchamos su voz. Y la única manera que nosotros podemos lograr captar y entender que es la voz de Dios, ¿sabe cómo es? Porque pasamos tiempo en la presencia de Dios. Al nosotros pasar más tiempo en la presencia de Dios, más conocemos su voz, más tenemos una relación con Él. No sé si a usted le pasa que a veces lo llaman en el celular y usted no sabe quién es, y usted no conoce el número y dice: aló, ¿con quién hablo? Y se pone uno así todo guapo así: ¿con quién hablo? Mira que yo soy el hermanito de la iglesia. Ah, hermanito, ¿cómo está usted? Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal si lo llama a su hijo, su hija, su esposo, su esposa, y usted no tiene el número grabado y probablemente le pasó algo? Solamente con la voz usted inmediatamente sabe quién es. Lo mismo, eso se lleva a cabo por la relación que nosotros tenemos con nuestros seres queridos. Lo mismo pasa con Dios. Entre más tiempo pasamos trabajando en una relación con Dios, vamos a escuchar su voz, vamos a reconocer su voz. Y todo eso depende de nuestra relación con Él. Y cuando Dios nos llama por nuestros propios nombres, como lo hizo con Moisés. Ahora bien, está algo que hizo Moisés muy importante, fue que está en nosotros el deber de contestar el llamado por parte de Dios. Dios lo llamó Moisés, Moisés, y él dijo: heme aquí. Y sabía que era Dios porque hasta inclusive se tapó el rostro con sus manos, porque sabía que era Dios. ¿Usted sabe que cada uno de nosotros tenemos 3 nombres? No sé si sabía, sépalo. Cada uno de nosotros tenemos 3 nombres. El número 1 es el nombre que nos dan nuestros padres. Ese nombre que nos dieron nuestros padres, dado por ellos, fueron inspirados por algo o alguien, porque para ellos tiene su propio significado. Un ejemplo: mi madre, gracias a Dios que viene en el segundo servicio, me nombró Camilo Andrés porque se inspiró en una novela de los 80. Ena, mi sobrina está aquí con nosotros por primera vez. Say hi, Ena. No le vayas a decir a la abuela. Imagínense, ay Dios mío, ¿yo para qué voy a decir eso? El protagonista de esta novela se llamaba Andrés Camilo. Los que no saben, mi nombre es Camilo Andrés. Y lo que pasaba con este protagonista es que tenía unas características muy chéveres. Yo creo que las tengo. Andrés Camilo era rubio.
Pastor, y se me está riendo, pastor. Ojos verdes. ¿Qué pasó, Edgar? Aparte de eso, era alto, me dice ella. Acuerpado, musculoso. Ay, si me cierra. Ajá. Acuerpado y de piel muy clara. Para mi mamá, le recuerdo, cuando me ve a mí, le recuerdo a Andrés Camilo. Ese es el nombre que nos dan nuestros padres. Por ejemplo, los que tienen mascotas. ¿Cuántos tienen mascotas? Yo conocí en una casa que la casa del perro era así de grande y decía danger, peligro. Y de repente salía el chihuahua. ¡Guau, guau, guau, guau! Para los dueños significaba algo grande. Es que para colocar nombres, búsquenos. Entonces, para nuestros padres, ellos tienen su significado porque nos colocaron los nombres que nos colocaron. Luis, ¿por qué te colocaron Luis? Otro actor. Menos mal no le colocaron Vin Diesel. Entonces, también está, el segundo nombre es el nombre dado por la sociedad. En general, todos los nombres tienen un significado. Los nombres son palabras. Este es el significado de un nombre. Son palabras que se utilizan para identificar a una persona. Le da identidad a una persona. El nombre. Como usted dice, carro, ya sabe lo que es. José, ya sabe quién es José. Y en muchos casos, el significado del nombre se deriva de su origen etimológico o cultural. Entre ellos también los nombres que da la sociedad, como por ejemplo los apodos. Probablemente unos tenían apodos de fideo. ¿Por qué sería? Otros tenían apodos, no sé, de jirafa. Son apodos que la sociedad se sentían identificados con ellos. Decían, mira, esta es la identidad de este. Hay uno que le decían ladrillo seco, pero no voy a decir quién era. No sabemos por qué. Entonces, siempre como que la sociedad trata de tildar porque representa algo para ellos. Y el tercero es el nombre dado por Dios. ¿Cuántos saben que Dios da un nombre a cada uno de nosotros? Y vemos en la Biblia que Dios le cambió el nombre a muchos. Y lo hizo, ¿sabe qué? Con un propósito muy hermoso. Y es que cuando Dios cambiaba el nombre de una persona y le daba uno, generalmente era para establecer una nueva identidad. Tú en Cristo Jesús tienes una nueva identidad. Por eso Dios te ha cambiado el nombre. Por eso Dios te está llamando por ese nombre. ¿Y qué pasa de que Dios cambió, por ejemplo, el nombre de Abraham, que significaba padre enaltecido, por el de Abraham, que significa padre de una multitud? Al mismo tiempo, Dios cambió el nombre de Sarai, la esposa de Abraham, que significa mi princesa, por el de Sara, que significa madre de naciones. Dios nos ha dado un nuevo nombre. ¿Usted sabe cuál es? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tú, mi amado hermano, eres un hijo de Dios. No importando lo que diga la sociedad, como te han tildado, probablemente te han llamado bueno para nada la sociedad, o tus padres te han dicho eres bueno para nada, eres un vicioso, eres un borracho, eres una mujer de la vida alegre. O Dios te llama por nuevo nombre, que es hijo e hija de Dios. ¿Cuántos pueden creerlo? Dios nos ha dado una nueva identidad por medio de Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas con nuevo nombre. Y lo bonito de que cuando Dios nos llama por ese nuevo nombre, Jesús nos lo recuerda en el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 16, de que dice de la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Cuando Dios nos está llamando es porque Él nos ha escogido desde ya,
desde antes del vientre de nuestra madre, dice su palabra, que ha pensado en nosotros. Y si ya tú estás viviendo en tu llamado, recuerda que Él es el quien te ha puesto ahí. Por eso nunca vas a estar solo. Siempre te va a ayudar, siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia, dice su palabra. Si aún no has respondido a ese llamado, hoy es el día que le digas al Señor: heme aquí, envíame a mí. Toma mi corazón, toma mis manos, úsame para tu gloria. Si estás pensando probablemente en dejar tu llamado, si estás cansado o no has vuelto a activar ese llamado, que probablemente fue desactivado por tanto que hacer, por el trabajo, por los oficios, Dios quiere activar ese llamado una vez más en tu vida. Y me recuerda mucho en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 29 al 31, una promesa que Dios nos dio por medio de su siervo, y es que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, si Dios te está llamando, es porque te está diciéndose: mi hijo, tranquilo que yo voy contigo. Empieza, vuelve a esos tiempos sumergidos en su presencia para que puedas reconocer su voz más a seguido y puedas escuchar, reclamar esa nueva identidad, nombre que Dios te ha dado. Dios te está llamando por tu nuevo nombre hoy en día, fuente de vida. Así que número 2, también vemos esta hermosa historia de Moisés, que como humanos también vamos a poner excusas, pero Dios siempre tendrá la última palabra. ¿Cuántos saben aquí que somos buenos para poner excusas? Moisés, después del llamado de Dios, presentó un sinnúmero de excusas para no responder al llamado de Dios. Se sentía una persona incapaz, sin fuerzas, sin capacidades para esta gran labor. Es que no era fácil, esta gran labor para liberar al pueblo. Pero Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y ahí seguido en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 11, si tienes tu Biblia abierta, vemos algo importante que pasó Moisés. Y es que Moisés tenía problemas y pasó por problemas con su autoestima. Tenía problemas de baja autoestima. Capítulo 3 versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero usted sabe algo, como Dios tiene la última palabra, siempre el Señor va a tener una respuesta. Y ahí está en el versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Seguramente había muchos errores y faltas en Moisés, pero la presencia de Dios cubre multitud de pecados y llena todos los vacíos frágiles que nosotros como seres humanos podemos tener. También Moisés presentaba problemas con falta de conocimiento, probablemente no se sentía capaz. Versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y la respuesta del Señor fue, versículo 14 al 15, y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Dios solo no señalaba su ley aquí a Moisés, sino que Moisés estaba recibiendo una poderosa muestra inicial de la relación divina de Dios. Dios le dijo: yo soy el que soy. No solamente estaba revelando que era un Dios eterno, sino que era un Dios todo suficiente, todopoderoso, al que Él que da protección y provisión a todos por igual. Estaba dejándole saber a su pueblo que iba a estar con ellos en todo momento. Y Dios también le estaba revelando cómo Él
había venido obrando en sus antepasados. Vemos también cómo Moisés tuvo temor al rechazo de la gente. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que aquellos no me creerán ni oirán mi voz, porque me dirán: no te ha parecido Jehová. Y la respuesta del Señor fue muy extensa en esta hermosa situación que estaba pasando Moisés, porque Dios le estaba diciendo a Moisés: tranquilo, que yo me encargo de los milagros, yo soy el que voy a obrar, yo soy el que te estoy dando las indicaciones, del resto me ocupo yo soy el que te equipo, el que te muestro, el que hace las señales. Él probablemente estaba luchando por la aceptación del mensaje. Tal vez la gente no lo recibiría, a lo mejor sería rechazado y menospreciado. Pero no importando, nosotros debemos de obedecer a Dios en todo momento. Amén. Servirle con amor, y Él se ocupará de cada uno de aquellos que servimos nosotros. Nosotros solamente entregamos la semilla y Dios a su tiempo la hace crecer. El servir a Jesús es servir a su pueblo, a su iglesia. Jesús fue rechazado, Pablo fue rechazado, al igual que muchos de los apóstoles. Pero por eso no debemos de abandonar el servicio a Dios, porque ellos no lo abandonaron, ni dejaron de amar al prójimo. El libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre dejaran, con todo Jehová me recogerá. No importando la situación que tú hayas pasado, no importando en tu llamado, en tu caminar con Dios, que probablemente tus padres están cuestionados, probablemente están tildados, Dios no te va a dejar. No importa lo que diga la gente, lo que te tiene que importar es tú hacer el trabajo de Dios. Moisés también tenía problemas de hablar y actuar en público, miedo escénico. Subirnos aquí no es fácil, hermanos, y hablar de la palabra de Dios es mucha responsabilidad. Libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10 decía de la siguiente manera, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tus palabras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés era tartamudo. En muchos países, como sobrenombre, le dicen hombre metralla, que cada vez que está tratando de hablar no le salen las palabras. Y decía: yo voy a ir a hacer esa tarea con ese poco de personas, y que yo vengo aquí en el nombre del Señor. Y probablemente ya él no era ese Moisés, ya tenía como 80 años, ya no era poderoso en palabra y hechos. Pero ahora vivía esos miedos, esas frustraciones y decepciones. Pero Dios venía a sacarlo a Moisés de la cárcel de sus propios miedos. Y aunque tú no te sientas capacitado, aunque tú no te sientas preparado, aunque tú no te sientas físicamente con las calificaciones que se necesita, el Señor te está llamando para hacer muchas cosas grandes, no solamente en su pueblo, pero sino en tu vida. Muchas veces Dios nos está llamando a limpiar, pero el hecho no es que la bendición no va a ser en el limpiar, sino escucharle a Él para que pueda obrar en nuestra vida. Escuchamos el testimonio del hermano Alex. Recibió palabra de parte de Dios de meterse más en las cosas de Dios sin él saber lo que iba a pasar. Se encontró más con Dios, su amor con Dios aumentó, y de recompensa a Dios le dio mucho más. Y sabemos que hay mucho más para su vida y la de su familia. Y por último, tenía la falta de voluntad. Éxodo capítulo 4, versículo 13. Y dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Él quería que mandasen a su hermano Aarón. Decían: él está mejor capacitado que yo. Pero entonces aquí la respuesta del Señor fue un poquito diferente contra Moisés, porque dice la palabra de que Dios se enojó contra Moisés. Y la palabra enojo se traduce del término hebreo hará, que según el diccionario Vine, Viejo Testamento, Antiguo Testamento, implica fervor para el trabajo o tener celo
para la obra. Y Dios mismo había venido a Moisés y lo estaba llamando para liberar una nación de la esclavitud. Y ante algo de gran importancia, y es que Moisés le dijo: búscate otro. No, Señor, tú me estás mostrando servir en la iglesia, yo no puedo, no tengo tiempo para ti. Hay otros que están más capacitados. Yo no puedo porque tengo que trabajar también los domingos. El Señor te dice: no es tanto lo que vas a hacer, es lo que yo quiero hacer en tu vida. Por eso te necesito, quiero que estés cerca de mi corazón. Y es importante notar que en todas las objeciones de Moisés, Dios tenía una respuesta. Pero al negarse abiertamente, el Señor se incomodó. Aquí vemos por lo menos estas objeciones, que probablemente nosotros tenemos muchas más. Mas sin embargo, el llamado de Dios va a llegar sobre tu vida si le contestas. No importa cuántas excusas pongamos, Dios siempre va a tener la respuesta si nosotros aceptamos a su llamado. Y por último, número 3, Dios ha prometido bendecir a los que acepten su llamado. ¿Cuántos saben que es de bendición servirle al Señor? El libro de Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30, dice de la siguiente manera: entonces respondiendo Pedro, hablándole al Señor Jesús, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que la generación, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Tu respuesta al llamado de Dios nunca va a ser en vano. Cuando nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, dice el Señor. Que no importando lo que esté pasando, no importando tus incapacidades físicas, Dios te ve con capacidades divinas. Probablemente vas a ser cuestionado, probablemente te van a tildar, probablemente vas a ser llamados. El enemigo quiere eso, quiere frenar ese llamado de parte de Dios a tu vida. Probablemente vas a recibir llamadas de personas que ya no estaban en tu vida para decirte: ay, ahora tú sirves en los caminos del Señor. Y bien que tú eras el fiestero del grupo, bien que tú eras que siempre planificaba todo para estas rumbas que andábamos nosotros. Probablemente te vas a encontrar con personas del pasado que van a decir: y ya te casaste. Ah, pero bien que la pasamos nosotros. Probablemente te vas a encontrar con personas que van a decir: ah, pero tú no estás capacitado para poder cantar en el grupo de adoración, para ir a predicar. Cuando yo me fui a bautizar, me recuerdo que le dije a mi mamá. En ese entonces mi madre no tenía conocimiento, no tenía una relación con Dios. Y cuando yo me fui a bautizar, yo le dije a ella: me voy a bautizar, va a venir conmigo. Y cogió un enojo. Yo nunca había visto a mi mamá enojada. Se enojó conmigo y me dijo: ¿y tú para qué vas a hacer eso? Si tú cuando estabas pequeñito te bautizamos, tienes a tus padrinos, déjate de tantas cosas tontas y no vayas a eso. Yo no voy a ir para ningún lado. Y para mí bautizarme era dejar todo en los pies de Cristo y un nuevo comenzar en mi vida, porque lo necesitaba. Era el comienzo. Era la reclamación del nombre que Dios me estaba dando por completo, nuevo, la nueva identidad en Cristo Jesús. Y no encontré apoyo de mis propios familiares.
Pero yo entendí algo, que la mejor decisión de mi vida yo la había tomado, y era seguir a Cristo, servirle a Dios. Quiero que nos pongamos de pie a esta hora. Pongámonos en nuestros pies.